Muchísimas gracias. Bueno, pues un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Realmente agradezco esta invitación. Es siempre un placer venir a Michoacán. Yo no les voy a hablar realmente de tecnología, aunque todo lo que les voy a contar tiene que ver con tecnología y finalmente con transferencia de tecnología. Y van a ver ustedes con lo que yo les voy a contar es universal, no es nada más dedicado a China, como la conferencia que acabamos de escuchar, que me pareció muy interesante. Entonces, déjenme que empiece con una frase de Carl Sagan. Aquí hay gente muy joven, igual no lo ubican bien, pero fue un comunicador de la ciencia muy famoso, que dice lo siguiente: la ciencia es una herramienta absolutamente esencial para toda sociedad que tenga la esperanza de sobrevivir al siglo XXI con sus valores fundamentalmente intactos. No solo la ciencia abordada por sus practicantes, sino la ciencia entendida y abrazada por toda la comunidad humana. Tienen ustedes aquí una serie de letreros interesantísimos sobre los valores, pues la ciencia ayuda a muchos de esos valores en la humanidad. Justamente fue Carl Sagan el que hace unos 40 años que se mandó al espacio un par de sondas que se llaman Voyager 1 y 2. Él convenció que las sondas llevaran una cápsula del tiempo que se llama Los Sonidos de la Tierra. Es un disco de cobre cubierto por oro y tiene imágenes y sonidos, saludos en 56 idiomas, música popular de cada país. Cada país podía escoger una canción que quisiera mandar, datos atómicos del hidrógeno, porque esos son iguales en todas partes del mundo, también ondas cerebrales, mucha información matemática y científica, también un pedazo del libro de Isaac Newton, Principia Matemática. El libro, este disco, muestra cómo la cultura, las matemáticas y la ciencia en realidad unen a toda la humanidad. Desde luego no sabemos qué va a pasar si algún extraterrestre algún día lo leerá, porque esa era la esperanza de Sagan, que el Voyager algún día llegue a algún lugar donde haya gente que pueda interpretar ese disco y estemos ahí presentes. Pero lo que quiero hacerles sentir es cómo la ciencia somos nosotros, la ciencia como parte de la cultura. De hecho, una cosa que también hizo Sagan fue pedir que cuando Voyager se estaba ya alejando, se volteara cuando estaba a 6,000 millones de kilómetros y sacara una foto. Eso que ven ahí, ese puntito que ven ahí, es la Tierra. Somos nada, somos un puntito flotando en el universo. Y para aquellos que no lo hayan escuchado, les recomiendo mucho que busquen en internet el discurso que hace Sagan sobre ese pequeño punto azul, porque la Tierra se ve azul en el espacio por todo el agua que tenemos. Entonces, ese pequeño puntito es una foto del Voyager y ahí estamos nosotros, todos juntos, absolutamente todos, todo lo que ha pasado, toda la gente que conocen, toda la gente que ha vivido y toda la gente que vivirá, estamos todos en ese pequeño punto azul. Justamente esta comprensión de que la ciencia es un valor fundamental de la humanidad hace que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se escribió en 1948, en su artículo 27 está incluida la ciencia y dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Entonces, la ciencia es un derecho, tener acceso a la ciencia es un derecho de la humanidad, y además les comento que recientemente en México, en el artículo 3 constitucional, entra justamente este texto, el derecho a los beneficios del desarrollo científico como un derecho de todos los mexicanos. También hay un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se firma en 1966 y una vez más México firma que gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones es un derecho que todos debemos de tener. Ciencia en todas partes es como un título muy común. Ya que le había puesto un nombre a la plática, pues hice lo que todo el mundo hace, puse ciencia en todas partes en internet y apareció esta página, que no es que la recomiende yo en particular, simplemente les hago notar que hay muchos lugares en internet que se llaman ciencia en todas partes, como que es una página, esta es una página argentina que está llena de videos y de información, pero
también en México, en la Academia Mexicana de Ciencias, tenemos una serie que se llama Ciencia en todos lados. Entonces, pensar que la ciencia está en todas partes y pensar que la ciencia está en todos lados es algo que a mucha gente se le ha ocurrido y que seguro ustedes estarán de acuerdo en que es una frase correcta, porque la ciencia está en todos lados. Aquí tenemos diferentes videos que la Academia Mexicana de Ciencias ha hecho respecto a que la ciencia está en todos lados. Por ejemplo, Ciencia en todos lados tiene todo un programa sobre el cacao. O sea, la ciencia en todos lados tiene que ver con absolutamente todo lo que nos rodea. Hay un libro que es el que voy a mencionar en esta plática, que está hecho por un hindú premio Nobel muy famoso, Chandrasekhan, que dice por qué las cosas son como son. Y cuando ustedes piensan un poco de por qué las cosas son como son, pues se dan cuenta de que la ciencia está en todos lados. En todo lo que nos rodea hay cosas que podemos analizar cómo son y de ahí decidir entender de qué se trata. Entonces, una de las áreas de la ciencia más, digamos, más atractiva de comunicar es la astronomía, porque a todos nos encanta imaginar qué pasa allá arriba, qué pasa allá lejos. De hecho, es importante que este hoyo negro esté lejos. Esta es la primera foto de un hoyo negro. Nunca se había conseguido la imagen de un hoyo negro, y esta imagen, de hecho, se consigue con un proyecto de muchos telescopios del mundo. Uno de ellos, el gran telescopio milimétrico que está en la Sierra de Puebla. Es decir, México ha participado en la búsqueda de estos cuerpos que están por ahí en el centro de las galaxias. Todas las galaxias parece que tienen en el centro estos hoyos negros supermasivos. Pero cuando hablamos de cosas menos lejanas que la astronomía, muchas veces nos cuesta un poquito más trabajo interesarnos, porque son materias que vemos a veces como no tan divertidas, ¿no? Por ejemplo, física en la preparatoria, que es en realidad una materia absolutamente hermosa y divertida, no todo el mundo lo ve de esa manera. Y cuando se discuten cosas como la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la mecánica estadística, la materia condensada, la fisicoquímica, pues parecería como que son cosas que a lo mejor no son tan cercanas a mí. Pero resulta que todas esas disciplinas lo que describen son los objetos que nos rodean. Entonces, ustedes por supuesto que han notado cosas que a lo mejor no han entendido, pero que la ciencia les puede ayudar a entender. Por ejemplo, todo el mundo sabe que una cuchara de plástico se calienta mucho menos que una cuchara metálica. Cualquier persona que se mete en la cocina sabe que hay ciertos objetos que se calientan muchísimo y que no los pueden acercar al fuego sin estar en peligro. También todos sabemos que el vidrio es transparente, que el aluminio no es transparente. Nadie hace una ventana completamente de aluminio. También nos hemos dado cuenta de que hay alambres que se pueden doblar, hay cosas que se rompen si las doblan. Un efecto fabuloso que también todos conocemos porque podemos pegar imanes en la puerta del refrigerador es que hay ciertos objetos que se atraen misteriosamente. ¿Cómo es posible que algunos objetos se atraigan sin que se vea nada que haga que se acerquen esos objetos? También hemos notado que hay muy diversos colores, por qué ciertos materiales son de un color y otros materiales de otro, y desde luego la corriente eléctrica no fluye por cualquier material. Los alambres tienen que ser de cobre o tienen que ser metálicos, de aluminio. En cambio, si los rodeamos al alambre con un hule, ese hule aísla a la electricidad. Entonces, todos estamos notando continuamente cosas cotidianas que es muy posible que sí nos preguntemos a veces de dónde vienen. Todo viene de qué están hechas las cosas. ¿Y de qué están hechas las cosas? Pues están hechos de átomos que son pequeñísimos y que en su forma más simple tienen protones y neutrones en el núcleo y electrones girando alrededor. Desde luego nos podemos meter al mundo de las partículas, que es más complicado, pero los átomos en realidad ya los tenemos como muy comprendidos y todo el mundo acepta que estamos formados como cuando hacemos legos, ¿no? Tenemos pequeños átomos que se van uniendo y van conformando a los diferentes materiales. ¿Cuántos átomos tenemos? Bueno, nada más tenemos la tabla periódica de los elementos, que justamente este año está dedicado a la tabla periódica. La tabla periódica tiene
todos los elementos que hemos podido encontrar, de vez en cuando aparecen algunos nuevos que se encuentran aquí al final, que se crean por decaimientos radiactivos, pero eso es todo lo que tenemos y de eso está conformado todo el universo y nosotros mismos incluidos. O sea, todo lo que hay está formado por estos pequeños legos que son la tabla periódica. De hecho, para aquellos que vayan a la Ciudad de México en fechas cercanas, les recomiendo mucho que vayan a una exposición que está en el Museo Universum sobre la tabla periódica. Y fíjense lo que hicieron. Lo que hicieron fue consiguieron todo ese número de artistas, como elementos hay en la tabla periódica, y a cada artista le dieron un elemento y tenía que hacer alguna obra con ese elemento que le dieron. Es una exposición verdaderamente hermosa en la que se puede ver, por ejemplo, si te tocó el silicio, pues el silicio puedes poner un transistor porque el transistor está hecho de silicio, o si te tocó el oro, pues puedes hacer una corona. En fin, según el elemento que te den, puedes hacer alguna cosa artística diferente. A mí me gustó particularmente uno de los artistas que les tocó uno de estos elementos rarísimos que tienen nombres rarísimos, y lo que él dijo, le tocó el prosodimium y él dijo, no tengo la más remota idea de qué es esto. Y esa fue su obra artística sobre ese elemento que le tocó. Pero el hecho es que muchos museos del mundo están este año haciendo grandes celebraciones de lo que se llama la tabla periódica de Mendeleev, porque él fue el que de alguna manera dejó su nombre en esta tabla, porque hay gente que había llegado a medio a las mismas ideas al mismo tiempo, pero ya ven que en eso de los descubrimientos, pues el primero que lo dice es el nombre que queda. Cuando la hace la tabla periódica, muchos de esos elementos todavía no existían, no se conocían, existían, pero no se conocían, y él fue dejando los huecos porque la tabla periódica va creciendo en número de protones, neutrones y electrones. ¿Qué une a los átomos? Porque estoy diciendo que todo está formado por la tabla periódica, de la misma manera que las 29 letras de nuestro alfabeto forma todas las palabras, todas las oraciones y todos los libros. La tabla periódica forma toda la materia que nos rodea, incluidos nosotros. ¿Pero qué los une? ¿Los une la masa? Pues difícilmente creería uno eso, porque la fuerza de gravedad es en realidad muy chiquita. Nunca la sentimos entre nosotros, la sentimos nada más con la Tierra, que es muy masiva. ¿Qué es lo que los une? Bueno, los une la fuerza eléctrica, porque los átomos tienen carga. Los protones, los electrones tienen carga, los neutrones no tienen carga, y además tienen una propiedad magnética que se llama spin. Entonces, ¿qué es lo que une a los átomos? Básicamente es la fuerza eléctrica, y esa unión de los átomos es la que conforma a la materia. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los átomos queden muy ordenaditos, como por ejemplo aquí lo vemos en esta plantación, y entonces decimos que tenemos un material ordenado, porque los átomos se colocaron de una manera muy ordenada. Pero también puede pasar que los átomos se coloquen de una manera desordenada. Por ejemplo, el vidrio es un material amorfo, donde los átomos se colocan aquí. Este es un cruce muy famoso de Tokio, se llama Shibuya, y miren nada más, esta es una foto de un día que están cruzando cientos de personas en una forma desordenada. Entonces, un material puede ser desordenado como un sólido amorfo, y un ejemplo de esto es el propio vidrio. Les comentaba que tenemos materiales conductores y aislantes que conducen el calor y la electricidad. Eso tiene que ver sobre todo con la libertad que tienen los electrones dentro de los materiales. Entender esta diferencia entre un material aislante y un material conductor, muchos de ustedes lo saben, lo han visto en la escuela, pero lo que es interesante es que la experiencia la unas al conocimiento, y que la experiencia la puedes haber adquirido simplemente entrando en una cocina, pero el conocimiento vale la pena que lo busquen por ustedes mismos para entender por qué es que sucede eso. ¿Por qué el vidrio es transparente? ¿Cómo es posible que la radiación que nos llega del sol pasa por ciertos materiales, pero no pasa por otros? Todo eso tiene que ver. Esta capacidad de reflejar o de transmitir la luz, una vez más, tiene que ver con las propiedades electrónicas de los materiales. Según cómo estén los electrones acomodados en los átomos, sucede que puede pasar la luz o no, y también tiene que ver
con cómo están acomodados los átomos de una manera ordenada o desordenada. De hecho, la gente que recibió el premio Nobel por explicar por qué es el vidrio transparente, pues así empezó su discurso. Muchos de ustedes habrán preguntado por qué es el vidrio transparente. Nosotros ya lo hemos explicado, porque muchas veces tienes un fenómeno, pero tardas mucho tiempo en explicarlo. Por ejemplo, los imanes. Los imanes se han usado por la humanidad desde hace miles de años. Los primeros, los chinos, se dieron cuenta de que había un material que se acomodaba en el planeta Tierra que te permitía dirigirte hacia el norte. Pero es solamente en el siglo XX que se entiende por qué pasa eso. Es de nuevo una propiedad de la materia, pero es solamente en ese momento que sabemos por qué existen los imanes, pero fueron encontrados por casualidad. Entonces, a veces la tecnología sucede sin que entiendas por qué pasa. A veces es al revés. Entiendes qué pasa y construyes la tecnología. Por ejemplo, hacer una computadora viene de entender mecánica cuántica, pero en cambio hacer una brújula viene de encontrar la piedra magnetita que se alinea con el gran imán que es nuestro planeta, y pasan muchos años hasta que se entiende de dónde viene esta propiedad. Claro que toda la tecnología moderna viene directamente del conocimiento. Estamos hablando de tecnologías originales antes de que la ciencia tuviera la construcción que tiene actualmente. Materiales elásticos, porque unos materiales se pueden doblar y otros no. Una vez más, tiene que ver cómo están acomodados los átomos y qué clase de átomos tienes dentro del material. Y también hay toda una teoría de la elasticidad que se entiende perfectamente hoy en día, aunque se dieron cuenta de que había materiales elásticos hace mucho tiempo. De hecho, un material elástico fundamental es el que hace las pelotas de goma, que se hacían en Mesoamérica. En Mesoamérica se conocía la tecnología de hacer pelotas que rebotan mucho antes que en Europa. Es una tecnología, digamos, nacional, que cuando llegan los europeos inmediatamente copian, porque en Europa, bueno, eso es común a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, particularmente los hombres, corren detrás de pelotas y las patean. Eso es algo general. Las pelotas en Europa eran de piel, eran extremadamente pesadas, hasta que se descubre el caucho y las pelotas de hule. No nos han llegado las pelotas de los juegos de pelota porque se han destruido por el tiempo, pero son las primeras pelotas que rebotaron en la humanidad. Es uno de esos logros tecnológicos de nuestra zona del mundo. Por otro lado, comentábamos a la ciencia como parte de la cultura. Hay una enorme relación entre la ciencia y el arte. Un ejemplo clarísimo de esta relación entre ciencia y arte, pues es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que era un gran artista, que hizo unos cuadros maravillosos y una pintura excepcional, también tenía una vena científica y hizo toda una serie de diseños de aparatos que él imaginaba, desde aviones y otro tipo de aparatos, que son los diseños de Da Vinci. Entonces, ciencia y arte también están interrelacionados, y la ciencia como parte de la cultura es algo muy importante, porque muchas veces la gente presume de no saber ciencia. O sea, si tú, por ejemplo, no sabes quién fue Octavio Paz, pues te van a decir cómo no lo puedes saber, es un escritor, si eres una persona culta tienes que leerlo, es premio Nobel nacional, tienes que saber quién es. Y bueno, la gente asume que si vas a ser culto tienes que saber qué mexicano ha sacado el premio Nobel en literatura. Pero en cambio, no entender ciencia se ve como muy elegante, ¿no? Decir, no, yo no sé nada de matemáticas, o yo no entiendo nada de biología, o no entiendo nada de física. Y eso evidentemente es también una falta de cultura. Entonces es muy importante entender a la ciencia como parte de la cultura. Ahora, ¿dónde está la ciencia súper representada? Está representada en los deportes. Ustedes, de nuevo, aquí hay gente muy joven y a lo mejor ya no saben que Roberto Carlos, un brasileño, manejaba el chanfle de tal manera que metía goles que parecían imposibles. O sea, Roberto Carlos dirigía la pelota hacia la portería, pero la pelota salía, daba una vuelta espectacular y se metía con la sorpresa infinita del portero
en la portería. Este fenómeno es un fenómeno muy claramente explicado por la física de los cuerpos que giran. Por supuesto, yo no estoy diciéndoles que Roberto Carlos tomó un curso de física para aprender a tirar con el chanfle. Aprendió de la experiencia, pero no deja de ser interesante cómo es que eso puede suceder. Si la pelota fuera un punto nada más, es imposible que patees en esta dirección y dé una vuelta. Pero resulta que la pelota es una esfera. Y puedes patear un poco corrido del centro de la esfera y entonces la pelota empieza a girar y entonces aparece un fenómeno muy conocido en física que es una torca que hace que aparezca una fuerza que gira a la pelota y que termina metiendo la pelota en la portería. Todas las pelotas tienen diferente física según la forma. Por eso, por ejemplo, en el fútbol americano, esta forma que tienen las pelotas, que no es redonda, produce efectos muy distintos simplemente por la forma que tiene. Puede cabecear de una manera diferente a como lo haría una pelota esférica. Es cierto que el jugador no tomó un curso de física, pero el que diseñó la pelota, sí. Los que diseñan las pelotas, los que escogen el tamaño, los que ponen la forma específica, el ángulo de la pelota, saben muy bien que va a depender de eso el efecto que se consiga en los deportes. Hay 1000 ejemplos de eso. Las pelotas de golf, si las han visto, tienen como estos pequeños hoyitos que hacen que se dé un efecto diferente cuando le pegas a una pelota de golf. Entonces, todos los deportes están súper embebidos por ciencia del deporte. Un ejemplo que me parece particularmente interesante, ese es Mike Phelps. Lleva un traje que ya está prohibido usar. Es un traje que se hizo imitando la piel del tiburón. Es muy común en tecnología que la gente imite lo que está en la naturaleza. Por ejemplo, un helicóptero hace exactamente lo mismo que un colibrí. Se queda detenido en el tiempo, las alas del colibrí se mueven de tal manera como las alas de un helicóptero. Como eso hay montones de ejemplos. En realidad los animales siempre lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Las ballenas usan el sonar y a la gente, los seres humanos, aprendieron a construir un sonar que no es tan bueno como el de las ballenas, pero es bastante bueno. Los murciélagos tienen un radar que fue la inspiración de los radares que utilizamos. Entonces, la piel de tiburón es una piel fantástica para moverse en el agua. No solamente la piel, también la forma que tienen los tiburones. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a un genio del deporte? Inventarse un traje que tuviera el tipo de textura que tiene un tiburón. Inclusive, lo pueden buscar en internet, hubo una competencia entre Phelps y un tiburón blanco. Desde luego no nadaron lado a lado, porque digo, pobre, ¿no? Era un poco demasiado arriesgado, pero si lo ven en internet parece que nadan lado a lado. O sea, grabaron a Phelps nadando, grabaron al tiburón nadando y luego hicieron el montaje para ver quién iba más rápido, si Phelps con un traje de tiburón o el tiburón. ¿Y quién creen que ganó? El tiburón. Yo le hubiera ido al tiburón desde el principio, la verdad. Ganó por muy poco, ganó como por un segundo, o sea, le ganó por muy poco. Pero en una competencia un segundo es muchísimo tiempo, entonces ganó el tiburón, medalla olímpica. ¿Qué es lo que pasa? Que estos trajes los han prohibido porque ya era demasiado. O sea, ya empezaron a ponerlos hasta la punta del pie, ya empezaron a cambiar completamente la capacidad del ser humano de nadar, porque ya la tecnología está por encima de tu capacidad. Eso está pasando en todos los deportes y están poniendo límites a dónde debe de llegar la tecnología, porque ya qué chiste, ¿no? Resulta que el que compra la mejor bicicleta le va a ganar al que tenga una bicicleta que es de menor calidad. Entonces ya tienen que poner reglas para que la competencia se vuelva más justa. Ahora, dejen que les cuente una historia más de natación, que esa no la han podido prohibir porque tiene que ver con el cuerpo humano. Resulta que cuando nadas, estamos hablando de competencias, no de natación social, no digo, no vayan a tomarse muy en serio esto. Si van a una alberca no es irrelevante cómo nadan, pero si van a una competencia olímpica, resulta que todo el vello que tiene la gente en el cuerpo, el vello normal, pues te frena, porque por ahí pasa el agua y está detenido y también lo puedes entender, es un tema de entender la fricción. Entonces,
en una competencia famosa, llegó un australiano que estaba completamente envuelto en una bata. Cuando llegó el momento de la competencia, el australiano se quitó la bata y ¿qué creen que pasó? Estaba completamente rasurado. Todos se quedaron lívidos porque no habían visto nada semejante. ¿Y qué creen que pasó después? Ganó el australiano. A partir de ese día, todos los nadadores olímpicos, fíjense bien en las Olimpiadas, sí se rasuran el cuerpo. Porque efectivamente tener el vello encima, ¿quién creen que le sugirió al australiano quitarse el vello? Pues obviamente un científico, porque la ciencia está en todos lados. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres no tener fricción? Pues quítate ese pelo del pecho porque no te va a ayudar en nada. Entonces, la tecnología y la ciencia en los deportes es muy importante. ¿En qué otras cosas es fundamental la ciencia? Pues en la salud. Porque si no tienes salud, la verdad es que todo lo demás se vuelve irrelevante. Y aquí les puse especialmente a María Curie. Primero porque María Curie es la primera científica famosa para que haya una mujer en esta discusión. Porque además ella descubre, junto con su marido Pierre Curie, materiales radiactivos que la llevan a hacer para apoyar en la guerra mundial, la llevan a hacer, este es un camioncito que llevaba un equipo de rayos X. Ahora a ustedes les parece como trivial rayos X porque no hay hospital que no tenga equipo de rayos X y todo el mundo ha sido alguna vez sujeto a algún tipo de radiografía, pero cuando eso no existía era imposible ver dentro, era imposible ver qué pasaba con los huesos, cómo se podía ayudar a alguien que tuviera una fractura. En este camioncito María Curie recorrió pues todos los campos de batalla ayudando al cuidado de los heridos, porque muchas veces los heridos de guerra tienen además fracturas. En un lugar donde es muy importante la tecnología, sin duda, es en el corazón. Esto que se llama stent abre los vasos sanguíneos y lo pongo como un ejemplo porque en México se ha desarrollado un stent nacional de muy buena calidad, mucho más económico, se hizo en el Instituto Nacional de Cardiología y es una tecnología fundamental para salvar vidas. Y aquí estoy poniéndoles las vacunas porque no quisiera dejar de pasar esta oportunidad para decirles que las vacunas son fundamentales, que es mentira que las vacunas producen autismo y que el movimiento contra las vacunas es un gran error de pseudociencia y de falsa información científica que además pone en peligro a los niños, no solamente a los niños que no vacunas, sino a los demás niños, porque esos niños no vacunados regresan enfermedades que ya estaban completamente erradicadas. Entonces, en este momento hay un regreso del sarampión gracias a la falta de información científica que tiene la gente, o más bien a creer noticias científicas falsas. Entonces, no solamente la ciencia es importante porque está en todas partes, sino porque tienen que tener cuidado de tener acceso a noticias que sean correctas y noticias que sean realmente confiables. Ya ven que les mencioné a María Curie. Bueno, sí es importante para todas las chicas que están presentes que la ciencia es tema de mujeres, por supuesto. La revista Forum, que es una revista que publica el Foro Consultivo, y la pueden llegar a ella en la página del Foro Consultivo, está en este mes de noviembre, es un número especial dedicado a género. Y ahí hay toda una serie de ejemplos de mujeres que trabajan en ciencia y además la revista Forum está siempre unida a algún tipo de expresión artística y en este caso concreto está no solamente mujeres en ciencia, sino también mujeres en arte. Hay un grupo de mujeres en arte que son las que se utilizan para todo este número. Les recomiendo mucho que lo revisen. Ahora, un tema fundamental es la ciencia para la seguridad. Si, por ejemplo, están ustedes en una tormenta eléctrica en el desierto, ¿qué es lo que creen ustedes que tengan que hacer? Están en el desierto, empiezan a caer rayos, ¿qué tienen que hacer? ¿Alguien tiene alguna idea de qué tiene que hacer? No, bueno, una posibilidad es encomendarse, efectivamente, pero ¿qué sugieres? Pecho tierra, exacto. Si están en el desierto y aparece una tormenta eléctrica y están ustedes de pie, les va a caer el rayo. De hecho, no tienen una idea de cuántas personas en México mueren por rayos, por descargas de rayo. Es un número impresionantemente alto.
porque simplemente la gente no está bien informada. Estas caravanas, por ejemplo, de migrantes por el desierto, cuando empieza una tormenta, siempre hay algún muerto por rayo. Es casi inevitable. También puede suceder que estén ustedes jugando cualquier cosa, empiece una tormenta y dicen, ¡ay, qué fantástico! Me voy a poner debajo de este árbol, ¿no? Y bueno, perfecto para que te caiga el rayo, ¿no? Es una perfecta provocación para que te caiga el rayo. Lo mismo nadar en una alberca en una tormenta, con tu cabecita saliendo del agua, no, puedes estar seguro de que te va a llegar el rayo. Entonces, hay una información científica que te salva la vida. Y un ejemplo muy importante es la ciencia para la seguridad, para entender los tsunamis. Esta es una historia verídica que seguramente muchos conocen, a lo mejor me repito, pero vale la pena mencionarse. Hace unos años que fue este gran tsunami en Asia, en una playa de vacaciones, había una familia inglesa que tenía una niñita en la familia, pero chiquita, como de 11 años, que cuando empezó a retirarse el mar, ella había estudiado en la escuela lo que es un tsunami. Es decir, imagínense, están en la playa. En eso, ustedes no han notado nada porque el temblor fue a muchos kilómetros y en eso la playa, el agua se empieza a retirar y entonces ustedes dicen, ¡uy, qué precioso! Estoy viendo el fondo. Entonces mucha gente empezó a caminar, a agarrar conchitas. No, pues qué maravilla, yo no había visto el fondo. Y en eso regresó la ola, ¿sí? Porque el agua que se va regresa. Esta niñita les dijo a los de alrededor, yo sé lo que es un tsunami, me explicaron en la escuela que es un tsunami, hay que irnos. Convenció a todo el grupo de que se fueran y ese grupo salvó la vida. Todos se fueron a un lugar más alto y fueron de los que salvaron la vida en el tsunami. Entonces, la ciencia sí tiene que ver con la seguridad, definitivamente tiene que ver con la seguridad. Entonces, yo quería proponerles lo siguiente. Yo sé que están todos un poco cansados porque además todo el horario se ha ido corriendo y bueno, yo les agradezco que estén aguantando todavía porque estamos en realidad desfasados en tiempo, pero para convencerlos de participar, tenemos ahí una caja que tiene unos pequeños regalitos. Bueno, no se imaginen que es ninguna maravilla, pero bueno, a ver, enseña un regalito. Esta es una bolsa del foro consultivo que tiene adentro un cuaderno, un tríptico, una pluma, unas pequeñas cosas. Entonces, nuestra idea es que todos aquellos de ustedes que tengan una pregunta o un comentario, pues van a recibir una bolsita del foro consultivo. Entonces, ¿qué quiero decir con un comentario? Un ejemplo que les parece, porque de los ejemplos que ustedes me den, yo los voy a añadir en mi plática la próxima vez que la dé y voy a decir, en Morelia me sugirieron que mencionara tal ejemplo de la ciencia, está en todos lados. A ver, aquí tenemos el primero. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, algo que he leído por ahí que se me hace interesantísimo, que si es posible inclusive profundizar un poco más, de que en el universo hay más materia oscura, invisible, que lo que vemos y que sabemos que existe por los efectos que hace, ¿no? Y se me hace algo maravilloso y que obviamente la simple visión, percepción cotidiana, pues no, por eso la ciencia escudriña y penetra lo conocido, ¿verdad? No, bueno, es muy buen comentario. Hay temas de ciencia evidentes, cotidianos, pero hay temas mucho más difíciles de imaginar, como es el tema de la materia oscura. Efectivamente, en las cuentas de la materia que nosotros conocemos es una muy pequeña cantidad y hay una gran serie de experimentos buscando esa materia oscura y de hecho hay un grupo mexicano involucrado con la Universidad de Berkeley haciendo un experimento con una búsqueda especial, un telescopio especial de efectos de la materia oscura. Pero bueno, el punto que hace me parece muy válido. La ciencia está en todas partes, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Nos damos cuenta de cosas evidentes, pero hay cosas que no son evidentes y de todas maneras tienen que ver con ciencia. A ver, por ahí, creo que ahí hay una. Ok, perfecto. A ver, ¿te dieron el micrófono? Buena. Bueno, y luego regresa para acá. ¿Sí? Buenas tardes.
Yo hace tiempo había leído algo sobre lo que era el ADN oscuro o el ADN negativo, que era un ADN que se caracterizaba por no tener registro de su origen. Era como si de una forma misteriosa hubiera aparecido en el genoma de unas especies específicas y determinadas. Como muchos de aquí han de saber, se puede tener un registro de cómo es de que se ha evolucionado el ADN, pero no se encuentra de dónde viene. Y creo que ese sería un buen tema de investigación o de hablar en cualquier otra presentación. Bueno, me parece súper tema. Yo, desde luego, no soy bióloga. Desde el genoma humano está completamente entendido, ¿no? Pero efectivamente hay cosas que vienen de la teoría de la evolución que no son completamente claras. De hecho, acaban de encontrar un nuevo resto humano en África, todavía más antiguo que los anteriores. Y sí, hay todo un análisis de qué es lo que pasa con... Es claro que la parte del ADN es uno de los grandes logros del desarrollo de la humanidad y tiene desde luego también mucho que ver con el tema de salud, porque mucho de lo que nos pasa y lo que como funcionamos tiene que ver con nuestro ADN. Lo tomo nota porque en realidad la verdad es que no sé a qué llaman el ADN oscuro. La materia oscura sí, el ADN oscuro es la primera vez que lo escucho, pero lo apunto para investigarlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, aporto dos ejemplos. El primero es que supe que los antiguos incas, cuando hacían sacrificios a sus dioses, en este caso de un niño, lo hacían por medio de una caída de un rayo, así que los llevaron a una parte más alta para asegurarse, colocándoles un objeto de plata en la cabeza, un superconductor. Y efectivamente en los restos encontrados caía el rayo y se cumplía, de acuerdo a sus creencias, un sacrificio. Me llama la atención cómo ellos tienen el conocimiento de las alturas para que estén más cerca de las cargas contrarias y el conocimiento de los superconductores. Y dos, me llama mucho la atención que, bueno, yo he participado en una investigación con ratones inducidos con diabetes, donde se ha visto que se regulan muy bien los niveles de glucosa. Claro, es un modelo de diabetes tipo 1 y con la extracción de aceite de la semilla de zarzamora que no se quieren, que está desechada en el caso de Siracuaretiro, puede extraerse este aceite de la semilla puesto en la dieta de los ratones y regula muy bien los niveles de glucosa casi a niveles normales. Entonces se determinó que era por los ácidos grasos C18 que lo están haciendo. Se está trabajando viendo por qué ocurre, pero hasta la fecha es lo que hemos logrado extraer de meses de trabajo como resultado. Entonces con mucho gusto aporto bueno, no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo y pues sería un orgullo encontrar un fármaco que pueda regularlo en los seres humanos. Paso todos. Bueno, definitivamente creo que aunque no lo haya dicho explícitamente aquí, todos los logros están basados en la investigación que puede hacer la gente para adquirir nuevo conocimiento. En el caso que les comenta nuestro compañero, su compañero, pues hay mucho que desconocemos y que podemos seguir investigando y desde luego la idea de recurrir a conocimiento y a plantas que nosotros tenemos es un hecho que es una muy buena idea y se está realizando ya en muchos laboratorios. Ahora, nada más deja que te comente una cosa. La plata no es un superconductor, es un conductor. Los superconductores son otra cosa. Los superconductores se descubrieron solamente en el siglo XX y son materiales que tienen un comportamiento solamente a bajas temperaturas, donde hay resistencia cero. La plata es un conductor. En realidad, lo que hacían al ponerles la plata en la cabeza era volverlos un pararrayos. Los pararrayos son metálicos y justamente atraen los rayos. Entonces, bueno, efectivamente sí es una forma de sacrificio un poco espeluznante que te suban alto y te pongan plata en la cabeza en una tormenta. Ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Desde luego. Pero mucho del conocimiento de los pueblos se adquiere por experiencia y por supuesto que hay mucho conocimiento tradicional que es impresionante, ¿no? Como lo de las pelotas, que les comenté cómo hacer una pelota de hule a partir del caucho que se saca de los árboles. A ver, ahí hay una pregunta. Hola, doctora, de nuevo, buenas tardes. Una de las cosas que también me llaman mucho la atención y creo que es algo importante para los chicos para que entiendan, en el caso de los materiales, cómo una misma composición, pero con el acomodo diferente atómico te puede dar
propiedades completamente diferentes. Hablo, lo que más conocemos, el diamante y el grafito, ¿no? Están compuestos exactamente del mismo material, pero sus comportamientos son muy diferentes solamente por la forma en la que están ordenados. Sí, es un súper ejemplo. El mismo carbono que hace la punta de tu lápiz es la que hace el diamante de un anillo de compromiso. En el diamante es el material más duro, en el lápiz se va quedando en el papel cuando escribes y la diferencia es el orden atómico. En el caso del diamante son tetraedros, en el caso del grafito son hexágonos ligeramente amarrados en capas. Sí, efectivamente, cómo están colocados los átomos da una diferencia muy importante de propiedad. Mil gracias, Monse, por el ejemplo. Está muy bueno. Hola. ¿Sí? El otro que yo quería poner sería las tormentas geomagnéticas que ocurren cuando hay actividad solar muy fuerte y que estas pues afectan a toda la ciencia en general y al desarrollo del ser humano, debido a que si ocurre una tormenta geomagnética, por ejemplo, del 89, que fue en Quebec, o otra que se llama evento Carrington, estas tormentas pues queman totalmente transformadores y también se pudiera adherir al ejemplo del imán. Porque pues gracias a que tenemos ese campo magnético, pues las corrientes se quedan atrapadas y al momento de hacer la interacción, pues podríamos quedarnos sin el abastecimiento de electricidad en varias regiones del mundo, lo cual requiere un atraso de todo, tanto de ciencia, tecnología, porque pues si ocurre, le llaman un apagón en la Tierra, pues estaría totalmente, ¿cómo lo podría decir? Pues desprotegida estaría, ¿no? Pues sí, porque si nos quedamos sin la producción de electricidad por estos transformadores, el evento más fuerte pues fue el evento Carrington en el 1850 y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero como en ese tiempo no teníamos no dependíamos tanto de la electricidad y de todas estas tecnologías, pues se pueden aplicar el ejemplo a todo, porque hasta un retiro de un banco pues necesita la comunicación con satélites y todo. O sea, la humanidad llegó a un punto en el que dependemos totalmente de la energía eléctrica y de las redes satelitales. Me parece muy bueno tu comentario. Creo que sí debo de añadir en mi plática el hecho de que cuando como la Tierra es un gran imán, tiene estos cinturones alrededor que se llaman los cinturones de Van Allen y que impiden que lleguen toda una serie de radiación que viene del espacio que no permitiría que hubiera tierra en la vida, la vida en la Tierra. Entonces, efectivamente, este campo magnético nos protege de todas estas partículas que llegan cargadas del espacio. Otro fenómeno que me parece, conforme te oía, habría que meter, es la aurora boreal. Porque la aurora boreal es algo absolutamente espectacular. Aquí no lo vemos porque estamos muy bajo en la latitud, pero toda la latitud norte, el polo norte y en el polo sur, cerca de los polos, aparece este efecto que es completamente electromagnético del campo, en la atmósfera y que permite ver esos colores maravillosos de la aurora boreal. Ok, voy a extender esos ejemplos. ¿Alguno más? A ver aquí. Doctora, buenas tardes. Yo quería compartirles lo de las piedras viajeras. Piedras viajeras. Esta se da en California, en el Valle de la Muerte, en el desierto. Pues esas se forman, o sea, como lo dice el nombre, son unas piedras que se mueven, se desplazan y es un misterio, era un misterio pues hasta hace poco que saben que en el valle en el valle, o sea, en la superficie se forma una pequeña capa de hielo durante la noche y en la mañana cuando se rompe por el sol, entonces esta hace que las piedras se muevan y se ayudan con el impulso el aire los impulsa de poco a poco y entonces pues es además ya está descubierto, pues ya saben cómo se hace eso, pero pues sigue siendo algo muy curioso porque pues dicen, no, pues las piedras tienen vida, algo así. Oye, está súper tu ejemplo, lo voy a buscar. Me recuerda el ejemplo de unos ingleses que se estaban emborrachando en el pub y decidieron, dentro de la borrachera, salir al campo de cultivo y hacer con un recorte que parecía como que había bajado una nave espacial. Y claro, salió en todos los periódicos y bueno, les costó un trabajo espantoso pues confesar que había sido un chiste de borrachos, ¿no? El hacer todo el espacio Entonces, muchas de estas historias hay que buscar la explicación
como la que nos acaba de contar su compañero del piso congelado. ¿Sí? Buenas tardes. Un ejemplo yo creo que sería cómo cambia la percepción del entorno dependiendo de cómo está, ¿cómo decirlo? ¿Cómo son los ojos del individuo o del animal? Un ejemplo sería la mantis marina, que puede ver la luz polarizada y la luz ultravioleta, e incluso su percepción de la profundidad cambia. Entonces, para nosotros la gama de colores que podemos ver es muy amplia, pero a comparación de la gama de colores que ella puede ver, pues es bastante corta. Entonces, creo que sería un ejemplo. Sí, no, me parece muy bien. Te refieres también, por ejemplo, a animales que ven el infrarrojo, ¿no? Sí, sí. Y así atrapan los insectos porque sienten que hay algo sabroso que se pueden comer, cosa que nosotros, pues, no comemos así los insectos, los comemos de otra manera, pero no con luz infrarroja. No, perfecto. Sí, efectivamente, el rango del espectro depende de cada especie, ¿no? Y nosotros tenemos un rango que no es tan amplio. Hay otras muchas posibilidades en la naturaleza. ¿Sí? Buenas tardes. Primero la quiero felicitar por una plática tan preciosa, me encantó. Y una sugerencia era que usted, que es física, podría explicar los tratamientos con luz pulsada, porque eso está muy estudiado y la gente le sorprende que con un tratamiento solamente con diferentes intensidades y radiaciones de luz se puedan curar muchas enfermedades. Esto ya está muy estudiado, se sabe cómo cambian todas las rutas celulares, cómo se da la regulación de expresión génica y por qué se curan. Entonces sería otra sugerencia. Muchas gracias. En realidad la parte de salud creo que siempre interesa muchísimo. Tomo nota de todo lo que me están diciendo. La próxima que dé los voy a invitar para que vean que les estoy haciendo caso. ¿Algún comentario más? Acá, doctora. A ver. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta respecto a los animalitos clonados y me parece que es el nuevo hombre neandertal al que quieren regresar. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál que se tiene que regresar mediante análisis, experimentos, estudios y todo esto? Mi pregunta es, ¿qué probabilidad existe de que actúe de la manera en cómo actuaba el hombre o el animal primitivo a que se tiene pensado clonar, y cuál es su probabilidad de adaptación dado a este nuevo mundo moderno que tenemos y al cambio, ahora sí que climático, la vegetación y todo este tipo de que ha sucedido en el mundo? Bueno, mira, es un tema ético. De hecho, no se ha decidido clonar a un neandertal porque éticamente sería algo completamente incorrecto. Lo que se ha hecho con los neandertales es darnos cuenta que tenemos parte de herencia neandertal. De hecho, como ustedes saben, los Homo sapiens, aunque no nos veamos muy exitosos ni nos veamos muy sapiens, somos los sobrevivientes de muchos homínidos y también de los neandertales. Entonces, el análisis de los neandertales ha sido sobre todo para ver si hubo mezcla entre los neandertales y los Homo sapiens, y definitivamente sí la hubo. Y tenemos parte de nuestro ADN, a lo mejor tiene que ver con el ADN oscuro, pero parte de nuestro ADN viene de los neandertales, que además eran aparentemente mucho más listos de lo que la mala, hay como toda una idea de que los neandertales eran muy poco talentosos, y parece que eran bastante más talentosos que eso, que sí tenían herramientas y cierta especie de arte. Pero el clonar un neandertal sería absolutamente incorrecto. De hecho, inventarte gente es éticamente incorrecto. Y qué bueno que lo mencionas, porque todo esto que les he contado es una maravilla, sí, pero siempre tiene que ser tratada dentro de la ética. Tiene que haber una ética del uso de la ciencia, tiene que haber una bioética de todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Y ahí tiene que haber control, tiene que haber comisiones de bioética, tiene que haber realmente, tenemos que estar muy cuidadosos de no mal usar la ciencia, porque no es que la ciencia tenga la culpa la tenemos nosotros, ¿no? O por ejemplo, utilizar la ciencia en la guerra, muchísimas armas, bueno, la bomba atómica, es un uso absolutamente incorrecto de la ciencia, ¿no? Entonces, tu punto me parece muy importante por el tema de ética. Todo esto está muy bien para el conocimiento, para el enriquecimiento, para mejor
desarrollo de la sociedad. Es malo si se utiliza para armas de guerra, es malo si se utiliza para jugar con cosas que no debemos de jugar. No nos podemos inventar una persona así nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Felicidades. Es una chulada. ¿Por qué? Porque entre más se sabe, más simples se presentan las cosas. Y a lo que iba es, todos somos ciencia, somos seres de ciencia, pero nos la han ido quitando, cortando, desde el niño cuando se desarrolla, el por qué. Cállate, niño, porque así son las cosas. Pero le quitamos esa capacidad de generar, esa capacidad del niño de desarrollar y de generar ciencia y entenderla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar ciencia. Yo creo que tienes mucha razón. Sí. De hecho, todos los niños nacen investigadores. Así es. Todo lo quieren saber, todo lo preguntan, a todo le dicen, ¿y esto por qué? Y muchas veces los papás ocupados y cansados por una serie de cosas le decimos, niño, no des la lata porque estamos haciendo tal cosa, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un enorme esfuerzo por apoyar este deseo de conocimiento que tienen todos los niños. Y una forma de hacerlo es aprender con tus hijos, porque muchas veces un niño te pregunta algo que no sabes y nos cuesta trabajo decir no sé. Es una cosa súper mexicana. Ustedes saben que si le preguntas a un mexicano por una calle, no te dice no sé, te manda a donde sea con tal de no decirte no sé. Entonces hay que aprender a decir no sé. Perdón. Muchas preguntas que te hacen no las sabes y entonces lo que tienes que hacer es informarte. Tienes que llamar a un experto, buscar una página ciudadana, leer un libro. Hay muchas formas de informarse y hay que aprender con los niños, aprender con ellos, en lugar de sentirte apenado porque el niño te pregunta algo que no sabes. Y lo mismo le pasa a los maestros. Una vez mi hijo y sus amigos le preguntaron a la maestra por el Dinamo de Kiev. Los malditos estaban hablando del equipo de fútbol, pero la maestra le dio vergüenza decir, no sé qué es el Dinamo de Kiev. Entonces empezó a explicar el dínamo y no, pues el movimiento produce electricidad y tal, y los niños muertos de risa, cuando ¿qué te hubiera costado decir? Pues no tengo idea qué es el Dinamo de Kiev, ¿no? Entonces hay que aprender a decir no sé cuando no sabes, porque nadie sabe de todo, y los niños son los mejores investigadores y hay que mantenerles ese entusiasmo. Perdón. Y la otra es, hace rato escuchaba sobre los premios, la capacidad de generar ese aprendizaje por indagación, que busquen. No, pero por también supuesto. el pensamiento crítico. No, por supuesto. Y el niño es exquisitamente crítico, analítico, y nosotros lo vamos captando a través de esos patrones culturales o algunas situaciones que vamos generando. Es cierto. Sí. Hay que darle las herramientas para que aprenda. Gracias. De hecho, hay una serie de aplicaciones ahora muy inteligentes. Acaba de ganar una aplicación de la Enciclopedia Británica, un premio, que va el niño aprendiendo a construir y a escribir nuevas palabras a través de esta aplicación. Lo que pasa es que hay que buscar las adecuadas. No todas son igual de buenas, pero sí existen muy buenas aplicaciones. Entonces, a ver, ¿cuántas bolsas nos quedan? Y con eso ya terminamos, porque sin bolsa no es justo que pregunten. ¿Cuántas nos quedan? Bueno, hay 5 preguntas rapidísimas para terminar. Ya. Entonces, a ver, 5 más. Bueno, sí, buenas tardes. Y primero felicitarla por la charla tan amena que nos ha regalado. Entiendo que la ciencia sería una manera a través de la cual el hombre define su lugar en el mundo, su sitio en el mundo. Y la ciencia nos ayuda en gran medida a determinar lo que creemos de nosotros mismos y del mundo. Al inicio de su charla usted mencionaba que todo ese universo, materia, todo está hecho de átomos. Y en la tradición científica parece que hay una línea muy marcada que se aleja de las posturas filosóficas y religiosas. Me gustaría conocer su opinión si en un momento dado no estaría la ciencia acercándose a principios y posturas filosóficas, místicas y religiosas, que de alguna manera parecían proscritas del discurso científico. Bueno, yo creo que así como le tengo un enorme amor y confianza en la importancia
de entender y de hacer ciencia, tampoco creo que la ciencia resuelva todo. Hay cosas personales que van más allá de tu conocimiento y de ninguna manera pretendería yo que todo lo puedes reducir a átomos de la tabla periódica. Es mucho más complicado que eso. Simplemente la ética que acompaña a la ciencia, simplemente cuando ustedes están asustados en la noche no sabiendo qué hacer con su vida, pues es difícil que los consuele conocer la tabla periódica. Van a buscar algún otro tipo de explicación. Entonces, no quisiera dejarles con una posición fundamentalista de que la ciencia lo es todo, porque no lo es todo. Es muy importante y te ayuda a estructurar tu pensamiento para construir decisiones más inteligentes. Pero la vida es más complicado que eso. El tener amigos, el que puedas construir relaciones, la inteligencia emocional, son temas realmente más amplios que el conocimiento científico. Lo que sí estoy convencida es que si sabes ciencia, te ayuda de cualquier manera a estas otras construcciones. Pero la ciencia no está peleada con otro tipo de pensamientos. La ciencia simplemente está aquí para que entiendas dónde estás, el mundo que te rodea, quién eres, y luego tú tendrás que construir qué quieres hacer con tu vida, que es más complicado que saber ciencia. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Antes que nada, una felicitación por su presentación y este espacio que nos da de retroalimentación. Bueno, la anécdota que le quiero comentar es de un caso que pasó en la industria automotriz. Estamos acostumbrados a que objetos tan simples como un medallón, no darles importancia. Lamentablemente, en la marca Hyundai, el modelo Creta, tuvieron el problema que el medallón del carro se rompía sin previo aviso, de forma inesperada. Y vieron que el problema fue por no hacer bien estos cristales, que no llevaron el proceso adecuadamente y por lo tanto con ciertas condiciones se rompían sin previo aviso. Entonces también es como una reflexión de hacer bien las cosas para que no ocurran este tipo de incidentes. No, súper ejemplo. ¿Y qué me dices de los aviones? Porque ese es todavía peor, porque se cae un avión y se mueren cientos de personas. Y un caso que fue muy famoso fue una nave espacial que explotó saliendo de Cabo Cañaveral y que lo que pasaba es que tenía un hule, lo que se llama un O-ring, que se rompía a cierta temperatura. Y eso fue lo que hizo que se cayera el cohete. Entonces, una pequeña explicación, una pequeña falla puede destruir un coche. Muchas veces recogen coches porque se equivocaron en algún tipo de... Sí, tienes toda la razón. Una falla en el material puede hacer que un avión se caiga, puede hacer que una nave explote y puede ser una cosa miniaturesca, pero si falló, falla todo el sistema. Sí, estoy muy de acuerdo. 3 preguntas nos quedan nada más. Hola, buenas tardes. Disculpe, yo le quería comentar un ejemplo que se me hace muy interesante sobre el tiburón luminoso. Decían que este tiburón lo que pasaba es que absorbía materiales que a uno mismo desechaba, radioactivos o lo que fuera, pero hace poco descubrieron que realmente no. Lo que hacía este tiburón es que, como está en las profundidades, absorbía cierta cantidad de energía que su cuerpo puede transformar, así iluminarse y poder atrapar su presa, pero de una piel y una capa tan sencilla que pues como que no está muy adaptada, pero simplemente eso le facilita para poder moverse, incluso tiene más agilidad. Bueno, súper ejemplo, todos los animales del fondo del mar presentan efectos increíbles, ¿no? Inclusive hay algunas bacterias, por ejemplo, que toman azufre en lugar de materiales orgánicos que se toman en la superficie. Voy a tomar en cuenta el tema del fondo del mar, porque ese es un tema. Además, han visto los animales del fondo del mar, son la cosa más espeluznante que hay. Tienen como 4 antenas de un lado y 8 ojos del otro. Son realmente raros. De hecho, el problema con comérselos es verlos, porque saben bien, pero por eso los hacen barritas. Porque si lo ves en el plato, no te puedes comer eso. Bueno, a ver, otra pregunta. Gracias, buenas tardes. Perdón, durante la conferencia usted mencionó en la parte de las vacunas, que además de que hay ciencia en todos lados, hay mucha cantidad de ciencia, que incluso puede ser clasificada como ciencia y pseudociencia. Así es. Entonces, a mí me gustaría saber su opinión acerca de cómo podemos hacer nosotros
para saber discriminar la información de la que es buena y de la que es mala? Es una muy, muy buena pregunta. Mira, lo que tienes es que usar la red con inteligencia, porque enseguida te das cuenta cuando una página es confiable o no es confiable. Una página de una universidad es confiable. Una página que acabe con edu es confiable. Una página que acaba con .com, quién sabe, porque puede ser una página comercial y una página comprada. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos de la fuente a la que se refieren, y hay fuentes que son completamente confiables, y es básicamente ahí donde deben de ustedes buscar la información, la tienen que buscar en las universidades. Además, mi experiencia es que los investigadores son absolutamente generosos con su tiempo. Si ustedes tienen cualquier duda que tenga que ver con algún tema de investigación y se dirigen al grupo en México que lo hace, pueden estar seguros que les van a contestar y les van a contestar con lo que se sabe en este momento, porque la ciencia no es una verdad absoluta, es la verdad que conocemos en este momento y que puede desarrollarse y llegar a algo más. Por otro lado, si tú tienes un entrenamiento científico, adquieres como la sensación de qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Por ejemplo, si te dicen que las piedras se mueven solas, pues tú sabes que hay algo raro ahí, porque no se mueven las piedras solas. Y entonces viene la explicación que nos dio su compañero, se helaba el piso y la piedra resbalaba, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen una cierta intuición de lo que pasa y lo que no pasa. Sigue tu intuición también y créele a tu intuición. Ahora, si a ti te dicen que las vacunas producen autismo, entonces vas a la fuente y buscas el artículo que lo dice. Y entonces te das cuenta que es un artículo absolutamente criticado, que el investigador que lo hizo lo echaron de la profesión, está prohibido que trabaje, que lo hizo porque le pagó una compañía que estaba defendiendo un caso de autismo. En fin, tienes forma de llegar a la verdad. Y otra cosa, bueno, por lo menos a la verdad de este momento, tienes forma de llegar a los hechos. No quiero usar la palabra verdad, tienes forma de llegar a los hechos. Y como regla general, yo les recomiendo que siempre sean críticos, que siempre desconfíen y que siempre duden hasta que los convenzan, porque eso es justamente lo que es la ciencia, es ser crítico. Entonces, sean críticos con lo que te digan. Lo averiguas una vez que te hacen una aseveración. Siempre sé crítico y busca fuentes confiables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos brinda de poder comunicar nuestras dudas. Bueno, he visto, he leído y sería un tema muy importante para mí poder hablar o entender, ya que al inicio de su plática estuvo hablando de los átomos. He estado pues viendo inclusive en algunas caricaturas como fueron los Simpson, el poder teletransportarnos o viajar de acuerdo por la desintegración de las partículas que normalmente estamos compuestos. Y se me hace algo bastante interesante si se puede y sobre todo si es viable en un futuro pues tal vez no muy lejano, ya muy cercano, ya que con tanta tecnología que existe pues pueda ser bastante viable este tema tan interesante. Bueno, ok. De nuevo una muy buena pregunta. Cuidado con las caricaturas. Hay caricaturas que no tienen asesoría científica, como la del correcaminos y el coyote. Cuando el coyote sale corriendo, se queda detenido en el aire y cae así, está completamente equivocado. Ustedes saben que la caída es una parábola, lo han visto 1000 veces. Entonces, el hijo de un amigo mío que dibuja muy bien, está trabajando para la compañía Cartoons, y él es físico y se niega a hacer esas caricaturas porque dice, están mal, tiene que caer el coyote haciendo una parábola, no puede caer así y así. Sin embargo, los Simpson tienen una asesoría científica. Esa es una caricatura que sí contrata científicos. De hecho, hay una serie de programas ahora en televisión que sí contratan científicos, como el grupo de nerds de Big Bang. Están asesorados por científicos. Lo que dicen es cierto y lo que dicen los Simpson es cierto. Es verdad que existe bueno, no digo que todo lo que digan los Simpson es cierto. Lo que acaba de decir su compañero, no vayan a salir de aquí diciendo que dije que hay que creerle a los Simpson. No dije eso. Es cierto que existe en la teoría de la relatividad general de Einstein la posibilidad de lo que llaman un agujero en el tiempo, que es a lo que te refieres, ¿no?
el poder teletransportarte en el tiempo. ¿Existe la posibilidad en la teoría? Es cierto. ¿Estamos cerca de eso? No. ¿Pero existe? Sí. Por ejemplo, Einstein definió la existencia del hoyo negro al principio del siglo XX, y apenas hace 3 meses se sacó la primera foto de un hoyo negro, que era increíble hace 100 años. Entonces, algún día se podrá. La experiencia nos dice que en general Einstein ha tenido razón. Entonces, si Einstein dice que podemos hacer una especie de agujero en el tiempo, seguramente Einstein tiene razón, pero falta mucho para que eso pase. Y sí tengan mucho cuidado con las caricaturas, porque algunas tienen buena asesoría, otras no. Otras dicen cosas increíbles. Y también es muy divertido leer ciencia ficción, que a veces tiene apoyo científico y a veces no. Hay escritores de ciencia ficción como muy bien entrenados en ciencia, hay otros que no dicen más que tonterías. Entonces ahí sí tienen que tener también cuidado cuando lean algo que es muy divertido, que es la ciencia ficción. ¿De acuerdo? Creo que con eso acabamos, ¿no? Bueno, estamos hechos. 1000 gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas felicidades, doctora, de verdad. Como siempre es un placer escucharla. Créanmelo, ¿qué científico se para ante un foro para decir y retar? Pregunten y abordemos un tema científico. De verdad, muchísimas felicidades, mis respetos, doctora.